Dios les bendiga, mis amigos y hermanos en la fe. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Agustín Guerrero, patrocinador de este programa Pan de Vida. Saludos, bendiciones, pastor Agustín, a su amada esposa también bendiciones, porque siempre están colaborando para la obra de Dios y sabemos que un día vendrá la recompensa. También saludamos por este medio a la licenciada Janet, a su amado esposo, ingeniero Breiner, a su muchacho. Donde estén, deseamos bendiciones. A los muchachos que trabajan aquí en la empresa de Canal 8, Tu Nueva Visión, también les saludamos en el amor de Dios y esperamos que cada uno de ellos pueda cada vez trabajar sus talentos, sus habilidades, ponerlos a tus pies, a los pies de Dios para trabajar y vendrá una recompensa. Saludamos por este medio también a todos los pastores que componemos la barra de pastores de Canal 8. Dios les bendiga, pastores, gracias a Dios por verles en una actividad y ustedes pues nos van a escuchar el día de hoy. Tenemos un tema que vamos a continuar sobre algunas respuestas bíblicas contra el suicidio. Explicamos un buen tramo de este tema y volvemos a este tema porque hay que salir adelante con la ayuda de Dios, no acobardarnos en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas. Tenemos que levantar nuestros ojos al cielo. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, familias, jóvenes, niños, adolescentes, que están pensando no cosas agradables, sino cosas malas. La Biblia nos enseña: no deis lugar al diablo. Si usted ha caído en depresión, busque la salida, busque apoyo espiritual por medio de un pastor, acérquese a la iglesia más cercana que usted tiene a su alrededor. Acérquese y el pastor con toda amabilidad le va a atender, le va a ayudar a escapar de ese tormento que hay en su vida. Vamos a la Biblia para que podamos continuar este tema. Espero que todos mis hermanos de la Iglesia Betel y su campo puedan escuchar este tema también, que es muy interesante. Espero que el Espíritu Santo toque muchas vidas el día de hoy. A través de esta plataforma, lo que vamos a leer, a escuchar, sea un bálsamo para esos momentos difíciles que estamos atravesando. Nadie se escapa de la depresión. Por eso, el tema que vamos a continuar sobre respuestas bíblicas contra el suicidio. Ese es el tema que vamos a continuar. Tenemos la lectura bíblica en el libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 3. Abra su Biblia, por favor, ahí donde está, en casa, donde se encuentre. Usted puede descargar a través de su celular esta cita bíblica de Jeremías 31, 3. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¡Qué bendición! Te prolongué mi misericordia. Pues vamos a presentarnos ante Dios para que a través de este tema que estamos ya iniciando respuestas bíblicas contra el suicidio. Queremos que ponga mucha atención, porque Dios, a través de Canal 8, Dios hablará a su vida. Jóvenes, niños, niñas, personas adultas, personas de la tercera edad, que ya no quieren vivir, porque hay un mundo de problemas, un mundo de sinsabores. Pero quiero pedirles a todos ustedes que escuche la palabra de Dios.
y piense que Dios le ama y usted vale mucho. Claro que sí, usted vale mucho. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su respaldo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te doy gracias porque el día de hoy me concedes estar en Canal 8. Gracias por los jóvenes que están en la empresa colaborando de esta manera para hacer llegar este programa Luz y Vida a muchos hogares. Permite Dios que la palabra que van a escuchar le ayude a todos los que están en depresión. Señor, limpia esa mente, limpia ese corazón. Permite Dios que haya, Señor, un valiente. El reino de los cielos se hace fuerza y solamente los violentos lo arrebatan. Espíritu Santo, ven a tocar corazones. Ven, Espíritu de Dios, a quebrantar aquella vida que ya no quiere nada de ti. Muchos creyentes están distanciados de ti porque el problema no se resuelve y tristemente le han dado lugar a la depresión. Permite Dios que el tema a tratar el día de hoy le motive a cada uno de ellos para salir adelante. Señor, dice tu palabra que con Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos para poder explicar este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo repose en nuestra vida, ahora y siempre. Amén. Bien, pues mis amigos, mis hermanos que están pendientes de este su programa, Luz y Vida. Espero que el tema que vamos a continuar, a todos los que están allá en casa, los que están con su celular, los que están con su televisión, por medio de la plataforma que ustedes están utilizando, pueda Dios hablar a su vida. Y esta palabra pueda ayudarles a ser cristianos victoriosos. Nadie se escapa de las adversidades. Nadie se escapa. El valiente puede estar con un buen equipo para pelear, pero de repente se acobarda. Y toda la gente parece ser valiente. Sí, hay muchas personas que dicen, yo nunca le voy a dar lugar a la depresión. Qué bueno, que tienen un espíritu positivo. Pero queremos decirles que este detalle de la depresión visita a todos los seres humanos que habitan sobre esta tierra. Nadie se escapa. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre de Dios que pensó quitarse la vida. Vayamos a la Escritura para que demos lugar a esta cita bíblica, porque cuando la gente cae en depresión y como ya no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, entonces el maligno viene a hurtar, matar y destruir. Y trae el propósito de cegar el entendimiento. Si la persona se acobarda, cae en esa trampa. Por eso, la Biblia nos enseña en este relato bíblico. Permítame localizar este relato bíblico acerca de aquel profeta llamado Elías. Dice la Biblia, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: Acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí tenemos a un Elías valiente. Pero ¿qué dice más adelante la Biblia? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue, dice la palabra de Dios, y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando Elías escucha a Dios, hay un momento triste en su vida porque él cae en depresión. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí, en este pasaje bíblico, encontramos a un hombre que en medio de una dificultad Dios lo iba a alimentar cuando Elías predice la sequía. Pero este hombre de Dios llamado Elías, vamos a la Biblia, donde él se desanima. Vemos que es un profeta de Dios, un hombre de Dios, es un hombre que está revestido de Dios, pero la depresión le ganó. Dice en Primero de Reyes, capítulo 19, el versículo 3 en adelante. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, escucha bien, quiero que repita conmigo el versículo 4. Y él se fue por el desierto. Bien, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se presentó debajo de un enebro, deseando morirse. Le dice Elías a Dios: quítame la vida, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. Escucha bien, este profeta de Dios llamado Elías se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Tenía que trabajar Elías, tenía que estar activo, pero él tenía un problema en su interior, estaba en depresión. Los problemas le habían ahogado el valor que él tenía. Fue un profeta valiente, fue un profeta de Dios, pero aún teniendo estas características, se acobardó. En ese momento, este profeta llamado Elías entró en depresión. Señor, quítame la vida. ¿Cuántos de todos los que estamos escuchando este programa, Luz y Vida, también nos pasa lo mismo? Terminamos una semana o terminamos un mes y de repente en nuestra mente está el ya no quiero vivir, ya no quiero existir, porque problemas tengo en mi hogar, con mi cónyuge, con mi familia, en la iglesia. ¿Qué voy a hacer con tanto problema? No encuentro la salida, no encuentro la respuesta. Yo quiero decirte algo importante, que Dios te ama. Y como Dios te ama, el texto que leímos aquí dice: Jehová se manifestó a mí
hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Qué bendición! Hay una respuesta muy hermosa para este profeta llamado Jeremías. Jeremías también había caído en la depresión y ahora Dios le da la palabra. Amigos, hermanos en la fe, de diferentes iglesias cristianas, le voy a dar una palabra de ánimo. No deje de congregarse, porque si usted deja de congregarse, el diablo le va a sembrar el suicidio. El diablo le va a engañar con facilidad y usted va a caer en una tentación que no debe de caer. Por eso la palabra de Dios dice que no demos lugar al diablo. Si usted, una persona profesionista, una persona importante, ahí en la empresa, donde trabaja, donde desempeña, usted es una persona importante, pero la depresión le está robando la paz. La depresión le está robando el gozo, le está robando la tranquilidad. Haga un alto y entonces usted va a vencer. Sí, va a vencer todos los problemas que están a su alrededor. Dios le ha amado, dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tan grande tenemos los hijos de Dios! Hay muchos creyentes como Elías, otros creyentes como Jonás. Jonás también cayó en depresión porque Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Lo de la ciudad de Nínive, había un mensaje muy claro de que Dios los iba a consumir, de que Dios iba a tratar con ellos. Por eso Dios usó la vida del profeta Jonás para llevar la palabra. Jonás no quería predicar la palabra. Jonás dijo: no, yo no voy a predicar la palabra a esta gente que es malísima. Yo no voy a ir. Y él entró en depresión porque no quiso obedecer a Dios. Ese es un detalle. Porque la mayoría de los hijos de Dios estamos en depresión, porque no obedecemos su palabra, no ponemos en práctica lo que leemos. Sí le damos lectura a la palabra de Dios, pero en nuestra mente no hay algo positivo, sino cosas negativas. Espero que cada uno de ustedes que está sintonizando este programa Luz y Vida, usted le dé prioridad a la presencia de Dios para que su vida sea distinta. Suceda algo grande, bastante. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos caminar. Necesitamos el apoyo de Dios. Jesucristo nos dejó dicho en San Juan capítulo 15. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Es claro lo que el Señor Jesús nos enseña. Por eso, familias que están pendientes de este su programa Luz y Vida, cada vez que usted se siente allí en casa, en la sala, en el comedor, traiga su Santa Biblia y dígale a esposa, a hijos: vamos a leer la palabra de Dios, porque estamos pasando por un cuadro muy complicado. Estamos pasando por un cuadro muy triste. No tengo empleo, todos comemos todos los días y el jabón ya se está escaseando, el agua que compramos ya se ha terminado y empezamos a ver cosas que están causando la depresión. Pero si usted es valiente, si usted es una persona que ama a Dios, quiero que me escuche. Quiero pedirle con todo mi corazón que crea en el Salmo 23. Vamos a este Salmo 23. Porque en este Salmo 23 tenemos una bendición muy grande, muy grande. Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
¡Qué bendición! En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué hermosa palabra. Dice la Escritura, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Quiero que crea en esta palabra del Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Familias pequeñas, grandes, pastores, líderes, hombres de Dios. La depresión nos visita a todos. Nadie se escapa. El mejor predicador es probado. El mejor predicador se desanima. ¿Cuántos de los que estamos atentos hoy al tema que nos motiva respuestas bíblicas contra el suicidio? Pensemos en el amor de Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos dejara de amar un día completo? Habría un desastre en nuestra vida. Algo terrible vendría a nuestra casa, a nuestra familia, porque Dios me dejó de amar un día a la semana. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Llámese de cualquier religión que usted tenga. Hable con Dios, motívese y dígale: Dios, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Señor, estoy batallando. Señor, hay problemas en la economía, hay problemas emocionales. Señor, hay problemas que no sé cómo se pueden resolver. La Biblia, la palabra de Dios, nos da una clave, nos da una palabra de ánimo, de aliento, cuando estemos en ese momento en depresión. Dice 33:3 de Jeremías. Dice el profeta de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios dice en su palabra: clama a mí. Ahora, todo creyente que está en depresión porque está terminando una semana en derrota, está terminando una semana en que ya no hay bendición, piense en el Salmo 23. Le invito a que lo lea y lo crea. Piense en las promesas de Dios que hay en este Salmo 23. Si usted cree, Dios va a suplir lo que le hace falta. Tal vez durante la semana a usted se le antojó uva, duraznos, chabacanos, peras, manzanas, tunas, sandía, piña, en fin, la fruta, a todos se nos antoja. Cada vez que vamos con mi esposa a la misión, vemos a orilla carretera rumbo a Rey de Reyes, veo señores que venden coco en bolsita, venden bolsas de mango, y le digo a mi esposa: oye, a mí se me antoja este mango, pero nada más digo se me antoja, pero ya un día de estos me lo voy a comer. Un día de estos voy a tratar de pararme y voy a saborear un rico mango. ¿Qué sucede cuando la depresión nos gana? La depresión hace estragos en el ser humano. Siembra la incredulidad, siembra la duda
y siembra el que yo estoy en derrota. Yo quiero decirte algo para ti, que estás pendiente de este programa Luz y Vida. Si tienes un mundo de problemas en tu hogar, tienes un mundo de problemas con tu cónyuge, con los hijos, en la empresa, y no sabes qué hacer, escúchame. Trata de orar en el centro de tu casa. O tienes un taller mecánico, un taller de hojalatería, cualquier taller que tengas. Enciérrate en ese cuarto donde trabajas y vas a leer el Salmo 40. Después de leer el Salmo 40, medita en lo que enseña Dios y verás que tu autoestima se levanta, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, hermana, tú vales mucho. No le des lugar al diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pídele a Dios que el salario que cobras a la semana sea bendecido. Sí, no gastes antes de, ve a Dios y dile: Dios, cobré mi catorcena, mi quincena, el mes, no sé cómo te pagan a ti, pero ve al Creador, ve al dueño de nuestra vida y dile: Dios, este es mi salario, que espero tú lo bendigas. Señor, me esforcé para trabajar toda la semana. Señor, hay que comprar muchas cosas. En mi hogar hace falta leche, pan, frijol, arroz, aceite, en fin. Señor, bendice mi salario. Pero de este salario que tengo aquí, hay una décima parte que a ti te pertenece. Eso es importante. Usted, como un hijo de Dios, una hija de Dios, valore lo que está escuchando. Dele a Dios el 10% de lo que usted ha logrado cobrar. Cuando usted cumple dando la décima parte a Dios, Dios, al ver que es obediente, Dios le va a bendecir mucho, pero demasiado, que usted se va a quedar sorprendido, sorprendida de que al obedecer a Dios en la palabra, Dios es fiel. Por eso dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí tenemos en este texto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y dónde vamos a morar? Quiero que lo piense, quiero que lo analice. Dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos al tema que estamos tratando de explicar. Continuamos con nuestro tema, respuestas bíblicas contra el suicidio. Espero que las citas bíblicas que vamos dando lectura a todos les ayude mucho. La palabra de Dios es una lámpara. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para salir adelante de la depresión, necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas hacer tiempo. Tal vez eres una persona muy ocupada y dices: no tengo tiempo para leer la Biblia. No me es posible porque mi trabajo no me lo permite, pero inténtalo. ¿Quieres salir de la depresión? Empieza a meditar en la palabra de Dios. Empieza a leer algunas citas bíblicas que para ti son hermosas, importantes. Satanás quiere derrotarte. El enemigo quiere hacer de ti trizas tu vida, pero no permitas. La Biblia dice que en Dios haremos proezas y tú hollarás a nuestros enemigos. Ponte firme, sé valiente. Acuérdate que aquel joven llamado David no le tuvo miedo a Goliat.
Cuando lo vio, un hombre bastante alto, robusto, con su armadura, y entonces se aferró a pelear contra Goliat. Todos conocemos bien la historia, una cita bíblica muy importante. Iglesia, pastores, hermanos que están escuchando palabra de Dios, cuando llegue ese cuadro de depresión, tenemos que ser valientes, no cobardes, jamás. No nos vamos a acobardar y decir, no puedo. ¿Cómo escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Él escribió y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el apóstol Pablo pudo decirlo y lo dejó escrito en Filipenses 4:13, pues crea en la palabra que nos dejó escrita. Así que no se acobarde. Sea valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Usted es un valiente de Dios. No se aleje de la congregación. No se aleje de su organización. Sea fiel, sea obediente, medite en la palabra que va a escuchar, aliméntese con la palabra de Dios. Recobre ánimo, recobre fuerzas, porque debemos de ser cristianos victoriosos. Que nada nos separe del amor de Dios. Hay tribulaciones, hay angustia, hay depresión, hay problemas, pero que nada nos separe del amor de Dios. Tratemos de levantarnos, tratemos de presentarnos ante Dios y decirle, Dios, ya no puedo. Señor, me he desanimado por tantas cosas que hay a mi alrededor. Señor, ayúdame. Señor, quita esta depresión que la tengo bien cimentada en mi persona. No quiero cometer un error contra mi vida. No quiero, Señor. Ayúdame. Y Dios le va a ayudar a tener éxito en ese cuadro de depresión. Por eso, hubo un hombre a la luz de la Biblia, usted lo va a leer conmigo, en el pasaje de Mateo 27. San Mateo 27. El versículo 3 en adelante. Vamos a leer algo real que sucedió con un apóstol. Vamos a Mateo 27, versículo 3 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y dice la Biblia, y se ahorcó. ¡Qué tremendo cuadro! Jesús formó un equipo de apóstoles. Los discípulos que él tenía muy cerca de él habían sido instruidos por la palabra. Pero sin embargo, Satanás quería hacer algo terrible en un apóstol. Los siervos de Dios no escapamos de esto. Hay muchos problemas actualmente con pastores, con predicadores, con líderes. Y entonces no hay que cometer tal cosa. Hay que huir de este problema. Judas se dio cuenta que había fallado y regresó arrepentido a los sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Tenían ellos la razón.
Y Judas Iscariote, dice la Biblia, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Un apóstol. ¡Qué tristeza! La Biblia es muy clara. La palabra de Dios nos enseña que este hombre llamado Judas se ahorcó. Satanás entró a su vida. Qué triste que él no realmente fue sincero con Jesús. Por eso la palabra de Dios nos enseña en una cita bíblica donde él, Judas Iscariote, ya no contaba con la presencia de Jesús, ya no contaba con la presencia del Espíritu Santo. Dice allá en San Juan, capítulo 13, dijo Jesús lo siguiente: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Quiero que lea el 27 con mucho cuidado. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o sea, que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y se fue, y era de noche. Qué triste que un apóstol no pudo escapar de las garras de Satanás. La Biblia nos da este ejemplo, y por eso, amada iglesia, hermanos que están escuchando palabra de Dios, trate de honrar a Dios allá en su iglesia. Trate de ser un cristiano fiel. Trate de obedecer a Dios a través de la palabra. ¿Cuántos sermones ustedes han escuchado durante muchos años y ahora están escuchando por el Canal 8, Tu Nueva Visión, de Cable Sur, está escuchando predicaciones? Dele lugar a la palabra para que la palabra de Dios haga efecto en su persona. No le dé lugar al diablo. Si usted pensó el día de hoy, voy a prender la televisión, voy a escuchar una predicación, pero yo estoy tan estresado, estresada, y yo creo que voy a dar el paso de suicidarme. No lo permita, no lo haga. Venga a Dios, el creador de todas las cosas, porque la palabra de Dios, en el texto que leímos al inicio, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué de mi misericordia. ¡Qué bendición! Amigos y hermanos que están pendientes de este su programa, espero que el tema que hemos presentado el día de hoy le ayude demasiado, le ayude mucho para escapar de la depresión. Rinda su vida a Jesús. Ame a Jesús con todo el corazón. Trate de ser diferente. La Biblia nos enseña: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted ha sido un creyente que ha estado ausente de los servicios allá en su iglesia. Es un creyente que últimamente no se alimenta con la palabra. No tiene tiempo, pero dele el lugar hoy a Dios y que Dios le ayude para vencer la depresión. Usted necesita ser libre y necesita de Jesucristo
para tener una gran bendición. Quiero terminar con estas citas bíblicas que encontramos en la Santa Biblia. Vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 y 19. Por favor, ponga mucha atención a esta cita bíblica. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué palabra tan hermosa! Así que, hermanos que están atentos a este programa de Luz y Vida, Dios les ama y Dios quiere lo mejor para todos. Termino con la cita de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Quiero que repitas conmigo el versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Recuerda que nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Medita mucho en el capítulo 6 de Efesios, donde dice la armadura de Dios. Todo hijo de Dios necesita tener colocada la armadura de Dios para ganar la batalla y no darle lugar a la depresión. Tratemos nosotros de huir de ese problema donde mucha gente se ha acobardado y qué triste, algunos se quitan la vida como Judas Iscariote. No razonó, no pensó en el daño. Ahora, amigos, amigas que están en casa pensando, planeando quitarse la vida por simple detalle, no lo hagas. Dios te ama. Trata de vencer ese pensamiento maligno. Trata de vencer toda obra del diablo. Acuérdate que la Biblia dice que en Dios haremos proezas y tú hollarás a nuestros enemigos. Vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a platicar con Dios. Padre, te doy gracias por haberme permitido presentar tu palabra. Señor, mucha gente vive estresada, mucha gente está en depresión. Señor, ten misericordia. Problemas hay en muchas familias. Jesucristo, tú eres el mismo de ayer, a hoy y por todos los siglos. Te pido, Señor, por muchas familias que escucharon tu palabra, dales la victoria, Señor. Que no intenten contra su vida, que no lo hagan, Señor. Detén esa mano que está llena de ira, de coraje. Señor, toma control de la vida de la persona que ha intentado suicidarse. No permita, Dios, que lo haga. El niño, el joven, el adulto, el profesionista, Señor, quiere escapar por la puerta falsa. No permita, Señor. Toca su corazón y permite que Él venga a ti para entregar su vida a ti y todos sus problemas. Dice tu palabra, en Dios haremos proezas y tú hollarás
a nuestros enemigos. Espero que así sea. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues amigos, hermanos de Canal 8, Tu Nueva Visión, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Si viven en Comalcalco, aquí en Comalcalco, en la calle Pedro C. Colorado, tenemos el templo disponible para una escuela dominical, domingo en la tarde, domingo a las 10 de la mañana y domingo 5 de la tarde. Vive en Paraíso, tenemos el templo Maranata, calle Santo Degollado 506. Hoy viernes tenemos culto a las 7 de la noche. Dios les bendiga y gusto en saludarle por este medio, y no se le olvide que con Cristo somos más que vencedores. Hasta la próxima. Cristo es la